Cordial saludo para el área del arte y la modernidad. Daremos a conocer los elementos artísticos, filosóficos y estéticos caracterizados en el arte moderno durante los siglos XVIII y XIX. Las integrantes somos Denise Yurani Gómez Rojas, Valentina Leguizamón Caina, Daisy Alejandra Muete Velázquez, Juana Valentina Romero Santana y quien les habla, Camila Andrea Naranjo Díaz. En la exposición lo que encontraremos va a ser la introducción, los elementos artísticos, filosóficos y estéticos del modernismo, ejemplos de artistas de la época, conclusiones y bibliografía. Introducción. La modernidad estuvo marcada por una profunda transformación en los elementos artísticos, filosóficos y estéticos. En el ámbito artístico surgieron movimientos como el neoclasicismo, el romanticismo, el realismo y el impresionismo. Cada uno de ellos tenía enfoques distintos sobre la representación de la realidad, las emociones y la individualidad. Filosóficamente hablando, las ilustraciones impulsaron a la razón y a la ciencia, desafiando las estructuras tradicionales del poder y el conocimiento. Y estéticamente hablando, se destacó una creciente preocupación por la libertad expresiva, la exploración de subjetividad humana y el cuestionamiento de la belleza idealizada, llevando al arte a un campo en el que se pudo experimentar y se pudo hallar diversidad, reflejando los cambios sociales, políticos y científicos de la época. Estos son los elementos artísticos del arte en la modernidad durante los siglos XVIII y XIX. El primero de los elementos es el artístico y va en los estilos. El primero de todos es el neoclasicismo, que se inspiraba en la antigüedad clásica, buscaba la simplicidad y la armonía. El romanticismo, que enfatizaba la emoción y la individualidad, a menudo representando paisajes más dramáticos y temas exóticos. El realismo, que se centraba en la representación fiel de la realidad cotidiana y de las condiciones sociales actuales, y el simbolismo, que busca expresar ideas abstractas y emociones a través de símbolos y metáforas. Están también los materiales y las técnicas. La pintura al óleo sobre lienzo fue el predominante, pero también se exploraron otras técnicas como lo pudieron ser las acuarelas y el grabado. En los temas variaban según el movimiento artístico, iban desde la mitología, escenas históricas en el neoclasicismo y paisajes naturales y emociones humanas dentro del romanticismo. El segundo de los elementos es el filosófico, los elementos filosóficos que iban en el racionalismo, la confianza en la razón y la ciencia influyó al arte. Esto promovía la claridad y el orden en las composiciones. El empirismo, que era la observación directa de la naturaleza y la experiencia sensorial, y esto se reflejaba en las representaciones que eran más detalladas y realistas. Y el existencialismo temprano, que aunque fue más desarrollado en el siglo XX, en el siglo XIX ya algunos artistas exploraban temas de individualidad y la condición humana. El tercero de los elementos es el elemento estético, los elementos estéticos. En primer punto, lo bello, que era la búsqueda de la belleza ideal en movimientos como el neoclasicismo, que se inspiraba en la armonía y proporción de la antigüedad clásica. Lo sublime, que evocaba asombro y sobrecogimiento ante la grandeza de la naturaleza o a situaciones extremas. Lo grotesco y lo abyecto. Algunos artistas comenzaron a representar aspectos oscuros o deformes de la realidad, desafiando las nociones tradicionales de belleza y explorando lo feo o lo perturbador. A continuación vamos a hablar sobre algunos artistas que influenciaron en el cambio del arte de la modernidad. Estos artistas encontraron una forma de desafiar la visión aceptable de la estética, la moral y la política de su época. William Turner fue uno de ellos. Él nació el 23 de abril de 1775 en Londres y murió en 1851. Se consideró como el pintor de la luz, siendo uno de los mejores paisajistas de la historia y responsable de que el paisaje sea considerado un género mayor. Tanto en el óleo como en la acuarela, fue un maestro, llevando técnicas propias de la acuarela al óleo y se adelantó medio siglo al impresionismo, donde se deriva del análisis físico y cronológico de la luz que Turner anima con emociones. Allí se dio un cambio de época.
Por otra parte, se vio el estilo, la sensibilidad y nuevos puntos de vista con nuevas ideas sobre la naturaleza. Fue de los primeros artistas en generar controversias abiertas en sus exposiciones. Fue un gran representante de la pintura romántica inglesa, supo capturar la esencia de paisajes y lugares con una técnica distinta e incluso acercándose al arte abstracto. Defendió que la naturaleza tenía entidad simbólica suficiente para no necesitar anécdotas. A su vez diseñó escenografías teatrales, las cuales estos escenarios conocieron un cambio radical en estos siglos. Contó con el apoyo del crítico de artes inglés John Ruskin, quien dijo que Turner era el más grande de su era y el padre del arte moderno. Algunas cosas estéticas de sus cuadros fueron que practicó una técnica con fractura muy visible donde la pintura es más espesa y se ven mucho los colores directamente aplicados sobre la tela. Se ven estampados empastados con relieve con la intención de hacer visible la pintura con su materialidad, su peso, su consistencia y su textura. También representó esencias y escenas mitológicas e históricas con efectos atmosféricos, los cuales diluyen la luz. Usaba la trementina para inducir cromáticamente sus temas de manera rápida. Sus obras se caracterizan por un colorido brillante y una difuminación de la luz. Algunas de sus obras son Lluvia, vapor y velocidad. En esta se manifiestan las luces en su estado puro, sus formas rozan la abstracción y presentan la naturaleza sumergida en un cielo encapotado. Otra de sus obras es Tormenta de nieve. Se inspiró en el mar embravecido y en un cielo agitado, un escenario sublime en donde los barcos intentan acercarse al pueblo. Consta de un conjunto de manchas elementos cambiantes de la luz, donde podemos distinguir el barco, el vapor y la bocana. Y la última de sus obras es el temerario remolcado a su último atraque para el desagüe. Esta es una onda a la melancolía. Tras la batalla de Trafalgar, tiene lugar el crepúsculo, el sol que se pone y las nubes que se manchan en tonos rojizos. Hoy les hablaré de un gran artista que fue considerado con espíritu moderno. Este es Jacques Louis David. Fue un gran pintor, muy importante para su época, considerado uno de los más grandes exponentes del neoclasicismo. Tenía ideas revolucionarias. Sus obras no solamente contaban historias o sucesos, sino que también transmitían un mensaje más político y social. David nació en 1748 y murió en 1825. Su larga vida fue marcada por grandes cambios como la Revolución Francesa, la Ilustración, la restauración de la monarquía y además participó como un artista activamente en estos momentos históricos, ya que fue influyente, cambiante y transformador en los pensamientos de las personas o de la sociedad. También su arte fue considerado en algún punto como un medio de propaganda y al principio de su carrera como artista fue influenciado por el rococó, el que se caracterizaba como un estilo elegante y decorativo. Sin embargo, David quería alejarse de esto y creó un estilo más serio, equilibrado y racional. Durante la Revolución, su arte representaba valores como el sacrificio y la lucha, al contrario de en la Restauración, ya que ahí cambió todo su punto de vista hacia algo más eh,
íntimo, personal o significativo como la paz, la reconciliación y la tregua. Bueno, ahora voy a explicar algunos elementos que Jacques-Louis David utilizaba en sus obras. Estos elementos eran estéticos, artísticos y filosóficos, con el objetivo de generar un impacto tanto social como personal en la sociedad de su época. En el ámbito filosófico, él buscaba que sus creaciones influyeran en temas como el heroísmo, el deber cívico, la razón y lo moral. Muchas de sus obras reflejaban cambios sociales y políticos, resaltando la importancia de la justicia, utilizando el arte como un medio educativo y transformador, capaz de transmitir valores como el sacrificio y la lealtad. En su estilo más artístico y estético, David rompió completamente con el rococó, optando por un enfoque más racional, estructural, sencillo y probablemente más libre. En sus composiciones recorría o utilizaba colores y tonos sombríos, utilizando la geometría y la simetría para comunicar emociones, conocimientos o circunstancias más crudas y realistas, siempre destacando la relevancia del contexto. Con ello lograba transmitir un mensaje que lograba impactar el pensamiento de todas las personas en su sociedad o en su época. Ahora voy a explicar algunas de las obras más importantes de este pintor, pero primero hay que destacar que para entender algunas de sus obras, o casi todas, es necesario saber el contexto histórico, ya que todas se basaron en eso. En la primera obra es Belisario pidiendo limosna. En esta obra se puede ver una crítica hacia el poder, hacia la parte negativa del poder, hacia la cruda realidad que viven algunos héroes de la época. Tanto fue así que explicó la historia de este gran héroe Belisario. Es el que está al lado del niño pidiendo limosna y se ve como el hombre de atrás está impactado por la situación. En la segunda obra, El juramento de los Horacios, se logra ver como tema principal la lealtad, el sacrificio, especialmente para o a favor de la patria. En esta obra se puede ver a tres hombres que son los hermanos Horacio, dando lealtad y valor hacia el juramento que le hacen a su padre por medio de esas espadas. Y también se puede ver como el sufrimiento de las mujeres que probablemente sienten que los hombres van a sufrir mucho en esa guerra que se avecina. Aunque el fondo se ve muy plano y los colores un poco más llamativos, ya se ve que él se está alejando un poco del estilo rococó. En la última obra, La intervención de las Sabinas, se puede ver un punto muy diferente o un estilo muy diferente a lo que ya venía trabajando él. Esto sucede porque fue encarcelado y tuvo una mirada muy diferente ante el conflicto y el poder, demostrando que ya era necesario una tregua, paz o reconciliación entre las dos partes del conflicto. Esto se puede mostrar a través de las Sabinas, especialmente la mujer que está de blanco, intentando detener la guerra entre los sabinos y los romanos. Otro de los artistas que es considerado espíritu moderno es Francisco de Goya. Este artista nació en 1746 en España y falleció en 1828 en Francia. Es considerado uno de los artistas más influyentes de la historia del arte, ya que abarcó diversos géneros. Goya logró destacarse por su gran capacidad para reflejar las tensiones de su tiempo, desde los horrores de la guerra hasta las inquietudes personales y sociales.
Gracias a que utilizó diversas técnicas innovadoras y su visión crítica sobre la realidad, Goya logró anticipar algunos movimientos artísticos, como el romanticismo y el expresionismo. Con esto logró dejar un gran legado transformador en el arte europeo. Goya también destacó por su gran capacidad para experimentar con el uso del color y la composición. Con esto logró crear efectos expresivos a través del manejo de los contrastes profundos entre las luces y las sombras. Esto se puede evidenciar en algunas de sus obras, como la llamada El 2 de mayo de 1808 en Madrid, donde plasmó con gran dramatismo la violencia que se vivió entre el conflicto de los españoles y las fuerzas napoleónicas. Por otro lado, Goya también logró desafiar o romper las normas morales de su época, realizando algunas pinturas como La Maja desnuda. En esta logró representar el cuerpo humano con un enfoque mucho más naturalista y provocador. Y por último, en algunas de sus series como Las pinturas negras, Goya logró profundizar en lo macabro y lo grotesco, utilizando estos temas para generar una reflexión sobre algunos temas como el miedo y realizar una crítica en la sociedad. A pesar de que Goya tiene un gran repertorio de obras reconocidas, hablaré puntualmente de dos. La primera se titula No quieren y hace parte de una serie que se llama Desastres de guerra. En esta, Goya logra retratar la violencia que sufrieron las víctimas del conflicto bélico. Esto lo hizo por medio de sombras profundas y formas desgarradoras. En esta Goya representa una atmósfera de desesperación, lo cual refleja a la perfección la crítica que hacía el artista sobre los horrores de la guerra y mostrando la inhumanidad de los abusos. Por otro lado, hablaré sobre la fabricación de la pólvora en la Sierra de Tardienta. En esta obra se evidencia un aspecto muy crucial para la guerra, que es la producción de pólvora. Esto era importante ya que era uno de los elementos principales para crear armas de fuego y la artillería. En esta escena se refleja un grupo de personas eh, en una atmósfera algo sombría y polvorienta. Goya lo hace de esta forma para mostrar cómo algunos grupos hicieron sacrificios en pro de la guerra, pero que nunca fueron exaltados, así como se exaltaron a ciertos personajes históricos. En esto, básicamente, lo que hace el artista es alejar la obra totalmente de las glorificaciones del combate. En conclusión, el arte en la modernidad se caracterizó mucho por la ruptura de las normas tradicionales y la búsqueda de la innovación. Las artistas experimentaron con nuevos materiales y técnicas, dejando atrás lo que era el realismo académico para explorar la abstracción, la geometrización y el uso expresivo del color. Las temáticas se volvieron más subjetivas, reflejando sueños, emociones y pues también críticas sociales, influenciadas por corrientes filosóficas como el existencialismo y el psicoanálisis. También se tuvo una redefinición del concepto del arte, alejándose de la representación objetiva y la exploración de nuevas formas de comunicación visual. Con la ejemplificación de los artistas Goya, Turner y David, pudimos ver que no solo se transformó lo que era la estética, sino que también cuestionó el papel del arte en la sociedad, dando paso pues a una visión más individualista y experimental.